Acomódate, la aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochileros! Les Regueres y un concello de cuetos y valles que está surcado por ríos y arroyos. Un lugar acogedor, la primera etapa del Camino de Santiago para los peregrinos que salían de Oviedo y en algunos de sus hospitales encontraban donde pasar la noche. Nosotros hoy nos vamos a lo más alto del concello, al Alto de la Degolla o el Pico Grande. Les Regueres lleva un concello que confunde a la gente porque para muchos es un concellín pequeñín y sin embargo cuando te metes en él te das cuenta de que hay muchas cosas que ver. Les carreteres de Les Regueres están fechas para no perderse un solo rincón del concello. Está muy bien para conocer un sitio, perderse. Y yo recomiendo que os perdáis por Les Regueres. Y para perderse por un concello lo mejor es hacerlo con un nativo, ¿o no? Aquí tenemos a Afonso. ¿Qué tal, Camilo? Gaitero, conocedor, amante de su tierra. Tú eres de Parades, ¿no? De Parades, sí. Que hay un pueblo que está de la carretera del Escamplero para Vilés. El último del concejo. Del concejo saliendo para Vilés, sí. ¿Y tú viviste aquí los primeros años de tu vida? Sí, yo criéme aquí en el pueblo, entre el ganado y invernaderos que tenían mis padres ahí, pues hasta que empecé a estudiar maestría en Avilés. En la escuela ya mezclados los niños con las niñas. Sí, yo además no me tocó la escuela rural de aquí de Les Regueres, yo fui a Posayanera. Bueno, pues ya veis, hoy estoy tranquilo. Hoy no tengo miedo porque 3 veces voy con el invitado y piérdome yo con el invitado. Pruebe. Sí. O pruebe él o pruebe ella a veces. Venga, pues vamos tirando. Vamos tirando, venga. Bueno, aún así yo soy suficientemente temerario como para diseñar la ruta por mí mismo y ahora la voy a someter a tu dictamen. La idea era salir de aquí de Soto, rodear el cueto que tenemos aquí, ¿sí?, para llegar hasta la cascada, ¿cómo se llama? De la Maserona. La Maserona. Y después seguimos hacia un pueblo pequeño que se llama la Collada. La Collada. Sí. La Collada, eso ya. Y ya de ahí, pim, nos engolamos casi donde el área recreativa de la Degollada y de ahí a la cima, que son 600 y pico metros, 137 creo recordar, sí, nada, son 10-15 minutinos. Sí, un paseo. A ver, la mayor parte, por lo que yo vi, son caminos así, pistas, carreterines, sí. Salvo la bajada a la cascada, que igual... La bajada a la cascada pues tenemos que ver cómo está, porque igual tenemos maleza, igual hay que darnos palos a los folechos, yo no sé cómo está el tema. Veremos preparados para ello. Bueno, al final lo que tenemos son 400 y pico metros de desnivel, porque Soto está a 100 y pico metros de desnivel. El comienzo de Soto coincide, pero para ti es un lugar importante porque, a ver, Afonso no solamente toca la gaita, y una persona que se dedica a investigar. Sí. Y aquí vivieron 2 artesanos de la gaita. Eso, oye. Sí, bueno, eso, aparte de tocar, préstame conocer un poco las raíces del instrumento y sobre todo, pues, las raíces que tiene aquí en el concejo de Les Regueres. Y aquí, pues, hubo 2 artesanos que fueron padre y fillo. Uno trabajó en Cogollo, aquí al lado, y otro aquí en Soto, en un pueblín que hay aquí para arriba que se llama Alceo. Y bueno, pues obtuvieron una calidad de instrumentos que todos los que vinieron después intentaron calcar. La industria de la gaita como tal no existe como tal, siempre fue una cuestión de artesanía. Sí, bueno, hubo algún amago por ahí de esa fábrica que hubo en Lesanes de hacer pues un poco en plan industrial, pero es verdad que la práctica totalidad ahora de los que faen gaitas son, pues eso, artesanos, sí. ¿Y este padre y este fiu qué es lo que aportaron al mundo de la gaita? Y era pues un instrumento como más tirando a la música medieval. Tenía 3 escales, otra tímbrica, y ellos pues aportaron la primer modernidad, adaptaronla un poco a la música moderna, digamos, ¿no? ¿De qué años estamos hablando? Bueno, pues el padre empezó a hacer, yo creo que hacia 1860, por ahí, estoy hablando de memoria. El concello de Les Regueres está en el centro de la región, ¿eh? Hoy estamos por aquí, el concello y más o menos esta zona. Está aquí Uvieu y Les Regueres, que linda, con Candamo, con Grao, por arriba aquella Illas, sí. Llanera también. Y nosotros vamos a estar por esta sierra por aquí, esta parte, la parte más occidental de Les Regueres. Les Regueres es como un laberinto. Sí. Recuérdame al concello de mi abuela, Cabranes, de mi abuela paterna, porque son 2 concellos que las vías principales los rodean. Sí. Y después cuando te metes en ellos, tienen riucos, cuetos por todos los lados. No hay un valle definido que diga que
que lo arme todo, Claro, sino claro, que claro. lo que decía yo antes, estoy en esos consejos para perderse. Sí, además el nombre viene al pelo, porque oye, el regueres y hay prácticamente porque está lleno de regueros el concejo por todos los lados. Todos los años hacéis la subida Todos los años hasta hace- Torrestío. Eso, oye. Sí, aquí hubo muchas familias que tenían casa aquí por los regueres y tenían casa ya en Torrestío. A y ver, todavía... Torrestío, que para mucha gente que no sabe, Torrestío está en León. Sí, O sea, había que subir desde Les Regueres, por San Martín de Teverga para arriba, cruzar la cordillera y bajar a y Torrestío. bajar a Torrestío. Una experiencia muy recomendable. Bueno, hay una asociación aquí bueno, tiene la sede en Torrestío, pero llámase la asociación Ruta Vaqueros de Alzada y organicen una subida y una bajada anual. Yo participé en una subida. Los mis ancestros, los mis tatarabuelos y tal, y bueno, tenéis casa en Parades y tenéis casa en Torrestío. Yo pienso que eso no lo fáis como una excursión, faislo como un peregrinaje casi, Sí, es verdad. recordándolos a ellos. Los figos, estos son para San Miguel, para Exacto. septiembre. porque Hay los- cantidad de ellos este año, ahora a ver los que se logren. Sí, tenía que caer un poquitín más de agua para que cogieran ahí cuerpo. Eso oye, y que, Pues- no, y que no vengan les velutines a fastidiarlos. Ya, esa y otra. Que esa y otra, Les velutines, pero Sí. mira, este está cargado, ¿eh? sí. Está cargado. Lo malo de este, yo no sé, el dueño de esta figal, pero está muy pegado al camino. Yo no sé si sobrevivirán los figos. Alguno ahí. caerá. Aquí lo interesante no es tanto la flor como la planta en sí. A mí prestan mucho las flores, pero la cirigüeña es una planta que tiene muchísimas aplicaciones medicinales. Va para curar un catarro, quitar un grano de un papiloma, Sí, sí, sí. yo qué sé, hasta la tontería cura. Bueno, no lo sé. Habría que probarlo, a ver. Habría que igual, probarlo. igual yo festivo también. Sí, sí. en cataplasmes, en ferviatos o mediante inyección. También. La encuentras solo en los entornos De las humanos. casas. Sí, la cirigüeña estaba siempre ahí alrededor para una herida, para lo que fuese. Y era el antibiótico natural del que disponían. Dicen que lle yodo puro. Pues el Regueres lleva un concello donde lleva viviendo gente. Aquí tenéis yacimientos de la época neandertal. O sea, había peña por aquí hace 100.000 años ya viviendo. Y bien, tan contentos, no marchaban, jolín. Después los de los castros. Oye, tenéis por ahí unos cuantos castros. La gente de la edad de hierro y del bronce también estaban contentos en los Regueres. Llegaron los romanos y construyeron sus villas aquí. Oye, también estaban contentos También en los están Regueres. contentos. Bueno, y tenemos ahí la villa romana de la Estaca, que está en plena excavación ahora ya por... creo que ya la segunda temporada o la tercera que están excavando por ahí. Hace unos años apareció ahí un mosaico que está en el arqueológico de Mosaico Oviedo. muy curioso. Muy curioso, sí, que está en el arqueológico de Oviedo. Y ahora pues toparon otro ahí. Bueno, muy interesante. Oye, ¿lo tuyo con la gaita cuándo empieza? Pues lo mío con la gaita empieza de guaje del todo. Empecé con 9 añinos a ir a clases de gaita con Vicente el Proviano, que tienes que conocerlo de sobra, obviamente. Sí. Y luego pues a patear mundo por ahí, con la gaita al yombo. ¿Y cuál fue así la primera vez que tocaste en público, acuerdas? Uf, qué va, no me acuerdo. O sea, ¿no te acuerdas ni de los nervios que tenías en aquel momento? No tengo recuerdo porque ya era muy guaje. Sí sé que bueno, empecé a tocar con el grupo Los Xustos de Mariano Castro de Gijón, con un grupo en Lugones también. ¿Tocabas en banda o tocabas tú con...? No, de parella de gaita y tambor. Eso, dame la sensación de que cada vez se ve menos. Ese binomio tradicional de gaita y tambor Sí. está quedando un poquitín arrinconado. El boom este de les bandes vino a partir de que en los años 80 empezamos a participar en festivales intercélticos como el de Loguián y demás, y empezamos a ver otras cosas, a dejarnos influenciar por otras formas, por otros instrumentos. ¿Y eras fino? Bueno, no sé si ya era fino, yo horas de ensayo echaba y bueno, pues cuando yo era guajín, la única manera de trallarse un poquillín era presentándote a todos los concursos que había. Gané 2 veces uno que hicieron en Avilés, el que facín en Mercaplana en Gijón, gané 2 años también, el Remiso Valle aquí, Jolín. gané unos cuantos. Y otros tantos que perdí, claro, obviamente. Bueno. Y presentéme a todo lo que había por ahí. Llegues a un festival como el de Loguián por primer año y aquello y otro mundo. Allí la protagonista allí es la gaita y siénteste Reconocido. importante, sí, de alguna manera. Caballito del Diablo. Fonso, tú conoces estos, ¿no? Sí,
¿Conoces algún otro nombre? Sí, en mi casa llamaban a les libélulas, como esa grandona que anda por ahí, llámenle los sacagüellos. Ah, porque esa de ahí y una libélula. Sí, Pero esta se diferencia a las libélulas porque tiene sales plegadas detrás, sí. detrás de la cabeza. Mira, anden por ahí peleándose. Sí, anden ahí a la gresca, sí. Claro, compiten entre ellos. Mira, mira, mira. Cazadores de insectos. Muy beneficiosos. Una huellina de corzo, de estos que anden por aquí en la espesura y bajen a beber. Corzo yo como una cabra. Estaba yo por ahí dando un paseo por la mañana, a lo largo de una muria, yo oigo un ladrido de un perro. Digo yo, coño, ya hay uno por ahí temprano, ladrando. Y vuelvo a ir, era como un guau, ¿no? Y en esto veo los 3 o 4 corcinos al otro lado del prado, allí mirando para mí, ya, claro, ya me habían visto. Y pim, pam, pum, 2 saltos, ¡pas! En 2 saltos, ¿eh? ¡Chan, chan, chan! Y desaparecieron. Guapísimos. Oye, yo guapo el camino, ¿eh? Y un camino muy guapo, pero Muy guapo. aquí cuidadín, que estas piedras Sí, ¿eh? igual nos damos susto, ¿eh? Esto debe ser lo más técnico que hacemos hoy en esta ruta. Pues sí, puede ser, puede ser. Bajar a la cascada, o al salto. Mira cómo se ven las raíces Sí. de los arbolucos. Sí, que hay sí, por sí, aquí. sí. Venga, tira tú delante, que tú dices el nativo. Vamos para allá. Y- Tú quieres que caiga yo primero, ¿no? No, no, Ah, bueno. a ver, bueno. Entonces voy bien. Está bien que vaya alguien de prueba por delante. Jolín, vaya sitio. Es que es súper, ¿sabes? Es como muy calmo, muy exótico, muy de selva y tal. Mira qué salto. Un salto muy guapo. Esto en marzo con Claro. agua, ¿sabes? Claro, ahora el río este y el río Volga, sí, Sí. tienen muy poquín agua. Pero bueno, está... otoño e invierno esto impresiona de lo guapo. Oye, que ¿alguna vez te bañaste ahí abajo? Una vez, y voy a decirte la verdad, yo hay poco tiempo que conozco esta cascada y fue, oye, la gran desconocida del mismo concejo, porque conocí la siente de Soto por aquí, alrededores y tal, pero yo creo que el resto de los mortales del concejo no sabíamos de ella. Un camino muy guapo por bosque, Sí. se mantiene bastante abierto, pensábamos que iba a estar cerrado. Y además el camino te va siguiendo, ¿eh? No hay pérdida. El fondo que lleve de piedra, ¿no? De roca. Sí, o- sí, sí. Pues mira qué sitio más guapo. Y hay otra cascada más abajo. Hay otra más abajo, Eso pero no hace llegó un como tiempo este. no estaba accesible desde esta. Bueno, pues nada. La otra hay que entrarla desde Volgas. Esa para otra exploración. Esa para otro día. ¿Veis los rincones de los regueres que decíamos antes? Sí. A veces hay que dejarles carreteres, hay que coger la senda. Pero esta senda apenas subes y apenas bajas. Y es muy cómoda, muy guapa. ¿Cómo llamáis Sí. aquí a los zapateros? Zapateros, yo no lo conozco de otra manera. Jo, antes en el Sella había miles, miles y miles. Pues aquí todavía hay un montón. Bueno, sí, el sí. Festival Intercéltico Lorient es un festival intercéltico en el que se juntan unas cuantas naciones celtas, lo que Sí. se llama el Arco Atlántico, que son la isla de Man, Escocia, Gales, Irlanda, Galicia, Asturias y Bretaña, ¿no? Ahí estamos. Sí. Y Cornualles también. Me parece que lo consideran como... Sí, ¿no? Y bueno, durante una semana es un festival sobre cultura del Arco Atlántico. La música es el centro de todo, hay bailes, danzas, hay música de grupos, música más tradicional, música más moderna. ¿Cuántas veces fuiste a Lorient? Pues mira, yo fui de las primeras veces que Que fue a Asturias. que fue a Asturias, sí. Y siempre fui bueno, concursando. ¿Y a qué otros sitios te llevó la gaita? Bueno, tú llevaste a la gaita. Sí, fui, eso. Ella llevó a mí y yo llevé a ella. Viajé mucho con grupos por ahí, qué sé yo. Pues Francia recorrimos la de norte a sur y este a oeste, vaya. Portugal ya no te digo nada. Holanda, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Rumanía. Acuérdame que cuando ellos dimos les perres para que nos los cambiaran allí, escandalizábense porque estaban viendo allí el dinero que no ganaban ellos en todo el año. El autobús que llevábamos, aquello para ellos era Una un lanzadera ovni, espacial. un ovni, Una sí, lanzadera sí, espacial. sí, pero a la vez encontrámonos con una gente increíblemente amable, hospitalaria, davente lo que no tenían. Bueno, fue en ese aspecto fue una experiencia que te llenó. Sí, sí. Bueno, pues Rumanía. He oído hablar muy bien de Rumanía, ¿eh? Mucha gente. Sí. Estar muy tranquilo aquí. Mira qué grandón. Fíjate qué bicho. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué fue? No, no. No meto la mano ahí por una vaca pinta, vaya. Mira, la Espera, cola no digo la yo. sacude con tanta alegría. La cola para mí es un indicativo del estado anímico del imperfecto. Sí, señor. Sí. Si viene sacudiéndola para los lados, entonces nada. Agachan los orillines, No, yo igual. pónganse así. Ya te digo yo que puedes sacudirla cuando quieras. Bueno, vino, nos asustó con su presencia, es lo que tiene que hacer. Y ahora dijo, estos Estos no tienen pinta de ser muy peligrosos. estos no tienen pinta de yogur.
y ahora marcha, vuelve a la sombra, porque por aquí no creo que pase mucha gente, ¿eh? Bueno, a lo mejor a partir de hoy, Igual. de esta emisión Igual. internacional, a través de los canales intergalácticos, y nos va a ver hasta Darth Vader. Ay, no, que sí murió, perdón. ¿Tú qué dices, Chilín? Algún nieto es que igual que sí. ¿Tú viste eso, chaval? Llegó como un balón de baloncesto. Y ese es pequeñín, ¿eh? Sí. Y un hierro de velutina, de la última invasora de aquí, de Asturias. Ahí están, mira, estamos aquí a esta distancia, ellos aquí no nos van a hacer nada. Nosotros, mientras no nos metamos por el ñero, no van a hacerte nada. Pero ahí, amigo, como te arrimes demasiado al ñero, cuidadín, que son peligrosos. De hecho, ahora últimamente ya todos los años mueren, no sé, 2, 3, 4, 5, aparte de todos los que queden ingresados por picaduras. Un ñero de estos puede tener, bueno, este no llega grande, pero a lo mejor este tiene 500, tal, pero los hay de 25.000, de 10.000, de 15.000. El trampeo a la velutina, que consiste en poner unas botellas con un atrayente, el más importante se realiza en invierno y en primavera, entre enero, febrero y mayo, que es cuando lo que se cazan son reinas. Cada reina que pillas es un ñero menos. Lo más importante, si queréis trampear, y trampear en esa época, porque después ya lo que hacéis es casi como matarles a cañonazos, ¿no? Obreras, y las obreras son 5.000, pilles 30 allí y 100 en otra trampa, pero el mal que hacen estos bichos, porque no hacen ningún bien, solo hacen mal. Mira, ahora yo lo que quiero es ceñirnos al tema técnico. Unos preguntines que mejor, que tiene mucha gente curiosidad por saber, ¿no? A ver, por ejemplo, el fuelle, ¿de qué se hacía tradicionalmente y qué se utiliza hoy en día? Bueno, pues tradicionalmente usábase una piel curtida de cordero o de cabra. Curtín, cordero y cabra, y amarraba en pates. Y el pescuezo usábase para amarrar ahí el puntero, 2 furaquinos arriba para sacar el soplete y el roncón, y ahí estaba el fuelle. Actualmente utilícense otras fibras, moretés, previamente usóse la goma también, aunque eso no dio buenos resultados. ¿Y la madera más empleada, cuál es? Bueno, hay muchas maderas. Aquí en Asturias la que más empleó fue el boje. Sí. Al final lo importante en la madera es que no sea una madera fibrosa. Tú sabes que una madera fibrosa al trabajarla no te queda una superficie fina. Siempre está soltando pelín. Siempre está soltando, eso oye. Por mucho que eliges, siempre queda ahí ese pelín ahí. Es el tema. Pues entonces aquí y era muy apreciada eso, el boj, porque y una madera muy compacta, y tú si tienes buena herramienta y afuera que si el interior queda perfecto. Y lo mismo y para roncón que para puntero. Sí, lo habitual es que si fais un puntero de boj sea toda la gaita de boj, o de, bueno, luego cuando empezaron a venir las maderas exóticas, el lébano de la Guinea, o bueno, también son maderas muy compactas, no hay nada de fibra ahí, y tienen un sonido más diferente al boj, porque son maderas más densas, entonces tienen un sonido más fuerte. La gaita asturiana tiene diferentes afinaciones, ¿no? Sí. ¿Cuáles sí. son? ¿Y por qué? Un puntero que sea cortín va a darte una nota muy aguda, y un puntero que sea muy largo pues va a darte una nota muy grave. Pero en Asturias, ¿cuáles son las afinaciones principales? Pues las gaitas están afinadas todas iguales, joder. Por ejemplo, en una banda, claro, obviamente tienen que estar todas afinadas iguales, porque si no aquello es un disparate. Pero por ejemplo, mira, para acompañar tonada, que es una de las cosas que hago yo más a menudo, pues cada cantante necesita una tonalidad bueno, adaptada a su voz, a su tesitura. Entonces, bueno, pues marches para un festival de tonada a acompañar y tienes que marchar con una gaita en re, o un ando sostenido, un ando, un en si, otro en si bemol, o sea, ahora una en la, para que marchaste de casa. Madre. Pero bueno, haylo y facilites la vida al cantante, entonces úseslo. Y ahora la pregunta al millón, ¿1 o 2 roncones? Roncones, la gaita asturiana siempre tuvo uno. Uno. Claro. Ahora, si hablamos de... Hay roncones, pero hay ronquinos también. No sé si te das cuenta, si tienes en la cabeza la imagen de un tubín piquiñín que lleva... Bueno, eso y el ronquín. Estos paisanos de aquí de Cogollo ya hacen ese tipo de tubos. Tenemos asumido que la gaita asturiana es la gaita de un solo roncón. Hoy tenemos un menú variado. Aquí el amigo trajo tortilla y chorizo. Y yo traje una empanadina de bonito. O sea que, después de esto para casa. Cualquiera sube ahí arriba. Vete cortando todo lo tuyo, voy cortando lo mío. ¿Tú qué lleves al monte esto? ¿Tortilla y chorizo o tal? Lo que cuadre. Hoy pareció más adecuado traer esto. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues
Estamos de acuerdo contigo. Sí, ¿no? ¿Algún desacuerdo por ahí? No, ¿ves? No, Ninguno, tantos no hay de acuerdo. desacuerdo ninguno. Bueno, pues yo voy a dar la tortilla. Ahora. ¿La tortilla que le hiciste tú? Sí, además es verdad, que hice yo. Pues la voy a probar ahora mismo, mira. Pongo aquí esto y vamos para allá. Pues ahí. Oye, ¿cómo no está? ¿De monte que empezaste? ¿De guaje? No, de chavalete ya, cuando ya me podía mover yo autónomamente. ¿Y para dónde tires? Sí, normalmente aquí lo que tenemos más cerquina es Les Ubiñes, y es donde tiro más con más frecuencia, vaya. Hay una montaña de lo más guapo que hay aquí por Asturias para mí, para mi opinión. Y eso, en una orina planta está allí. Cuando no tocas la gaita, estás trabajando para el monte. Para el monte, como los cabres, para allá vamos, sí. Cuando bajes de allí, bajes con la cabeza despejada. Bueno, yo cuando voy para allí ya voy con la cabeza despejada y es simplemente estar allí y hay otra cosa. Sí, disfrutarlo, Es verdad. sí. Y mira que todavía hay gente que no lo entiende. No lo entienden, no. A mí se me siente muy allegada, no sé qué demonios perdiste ahí arriba. Estás como los cabres todo el día por allí. Bueno, pues estaré como los cabres, pero yo bajo nuevo. ¿Pasaste las canutas alguna vez? No, tampoco hice grandísimas No fai falta. aventuras. Ya lo sé, sí, ya lo sé. Pero no, nunca tuve así sustos gordos. ¿Cuál es tu cima favorita? De Subiñas. Y la que más me prestó a hacer, pues el Torrecerreo. El Torrecerreo. El Torrecerreo por aquello de que llegue el pico más alto que tenemos aquí en la cordillera. Hay mucha gente que dice eso, que para ellos el Torrecerreo Bueno, fue el pico y tal, ¿eh? Sí, y el reto es, y dice, estoy aquí en la mayor altura que tenemos en este Asturias y en toda la cordillera. Fue una burrada, porque hicimos en un día. ¿Desde dónde? Desde Pandévano. No hay un camino cómodo. No hay un camino ¿sabes? cómodo, no. Claro. La satisfacción de llegar arriba y, por supuesto, la gaita arriba sonó, ¿Llevaste la gaita hasta arriba? Claro, hasta arriba. ¿La gaita asturiana goza de buena salud? Afortunadamente ahora hay muchos chavales que se metieron por el instrumento. No tiene nada que ver con la época aquella, en los años 80, cuando empezamos la quinta mía, que ya éramos 4 rapazucos. Había gente veterana y muy veterana ya, y 4 rapacinos que nos miraban un poco raro también. Pero bueno, nada, ahora con todo el despliegue de escuelas de música que hay, de música tradicional, yo creo que la gaita está pasando por uno de los momentos más mejores, vaya. Yo tuve un momento en que mi asturianía era de otra manera, tuve una época celta, pero llegó mi padre y me la puso pates arriba. Como suelen hacer los padres con todo, ¿no? Pasa hasta papá y mamá a veces. Y estaba ahí hablando de los celtas y tal, y dice mi padre, pero qué celtas ni qué mi leche, decía él. Mira la gaita. Y dice, pero qué dices, mentecato, si la gaita la trajeron los romanos, instrumento de guerra de las legiones romanas desde Oriente. A tomar por saco el celtismo. Ahí me dejó todo el descolocado. mundo patas arriba. Resulta que hay gaitas en un montón de sitios. Yo pensaba que la gaita solo la había aquí, Asturias, Escocia. Y hay gaites por Yugoslavia, por Turquía, por el norte de África, por Italia, por muchísimos sitios. En Aragón, en Zamora tienen gaita. En Baleares. En Baleares. Ahora mi asturianía consiste en otra cosa. Gozar de los productos de la tierra, disfrutar del paisaje, del clima, de la gente, de la música. Pues sí, pues esa ya es la mejor asturianía que puedes tener. Paladear, sentir, escuchar, oler. Asturias. Eso. Y para paladear Asturias es muy importante, estando en los regueres, hablar de la castaña. ¿Cuándo se celebra el Festival de la Castaña Balduna? Pues sí, hasta ahora siempre se celebró el segundo fin de semana de noviembre. De noviembre, sí. Y bueno, y un evento muy guapo. Van un montón de expositores, de artesanos, las asociaciones de por allí colaboran todos con el evento. Yo una vez en el Festival de la Castaña Riendas, de los primeros, en un stand, flipé con la cantidad de variedades de castaña que había. Si yo pensé que había castaña, que no había variedades. Claro, yo qué sé, la llanisca, la navecha, la cachamberga y, por supuesto, claro, la balduna. Pues yo tenía entendido que la castaña también vino con los romanos. Como la gaita, chaval. No, pues ahí ya no, Ahí ya Oye, no. A ver, entre les termes que tenéis por ahí romanes, claro. Les villas romanes que tal y cual, Claro, la castaña, la gaita, castaña también, ¿no? Sois Claro. lo más romanizado de Asturias. Después de 6 siglos, aquí estábamos más que romanizados. Y si no, ahí tenemos el asturiano. Hombre, no, claro, está claro. Está O claro. sea que... Y la gaita. Y la gaita, ya lo decía tu padre, que la trajeron los romanos, ¿no? Madre mía, qué chasco me lleva aquel día. Bueno, oye,
Voy a probar el chorizo. Venga, dai candela ahí. Con su permiso, pues hasta de Zamora, como la gaita de Zamora. Nah, y un poco más cercano, pero bueno, ya he comprado. Fíjate que no iba a preguntarte más sobre la gaita, pero me cachis en 10. La gaita tuvo un peso específico en tu vida más importante de lo que puede parecer a primera vista, tío, porque tú conociste a la tu mujer gracias a la gaita, jolín. Sí, sí, sí. Sí, coincidimos en el primer grupo en el que empecé yo a tocar, ahí en Los Vistos en Gijón. Ella era componente del grupo. Pues tendría ya 13 años y yo 14. O sea, ya... Sí. Sí. No, hombre, bueno, si fue cuando nos conocimos. Ah, eso. La cosa terminó madurando, pero con el tiempo, vaya. Sí, bueno, pues los vinos que maduran o la sidra... Sí, son los buenos, ¿eh? Sí. Hacemos un buen tándem porque con el carril de vida que llevo yo con la gaita y demás, pocas mujeres aguantarían todo esto. Y encima, pues, fizos cómplice de todos estos estalles de investigación que hicimos con reproducciones de gaites y todo el rollo. No solo no protesta, sino que ayúdame a hacer los vestidos y todo el rollo. Muy bien, muy bien. Ya. Puedo decir que no nos equivocamos mucho. ¿Y los guajes, de momento? los guajes que tocan la gaita también? Sí, el pequeño toca el tambor y el grande sí, baila, toca la gaita. Bueno, tan metidos, yo creo que dejaron por imposible el querer escaquearse de este mundo, porque tenían que... Pues me da a mí que por este lado va a ser igual que por el otro, mira. Sí, está cerrado también. Mira sí. cómo está esto, me cachis en 10. Oye, pues ni por allí ni por aquí, ¿eh? Está complicado, sí. Lo que está pasando al monte, que se está cerrando. Y bueno, que os enseñe Davidín cómo está el percal. Por el otro lado está igual. Aquí hay que venir con una desbrozadora, un bulldozer, un par de brigadas, ¿sabes? Y a limpiar por ahí, ¿eh? Y entonces igual Igual entramos. se puede hacer. No, yo no tengo ganas de andar... Escayando ahí los patuques, ¿eh? Sí, arrastrando los patuques por ahí entre Cotolla y Felecho y Urcia y tal. Además, mira, ya aquello de allí. Sí, está ahí. Ese- Tenémoslo ahí a paso. Estamos, Sí, bueno, sí. ¿qué más da? Oye, un abrazo. Vale, no es igual aquí, ¿no? Nosotros Venga, todo, hombre. esto, que Fue al final el disfrute del una día, la experiencia ruta, muy guapa, eso es sí, lo señor. importante, ¿o no? ¿O no es lo importante? Eso ¿eh? es. Aquí, vamos a dejarnos de justificaciones. No subimos a la cima porque no nos apetece. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguno por ahí que se mosquee? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Alguno que se mosquee? Yo no soy un hombre violento, ¿eh? No lo soy. Pero bueno, puedo dejar de serlo. No, puedo dejar de serlo o no. Puedo empezar a serlo. Puedo empezar a serlo. Ahí tenemos Caurío y Bexega. Esto de aquí es Peñamanteca, que está ahí alineado, entonces no lo vemos bien. Y para la izquierda ya es zona de Camín de la Mesa, todo aquello del fondo. Eso que tenemos ahí delante, eso y el Aramo, metido entre las nubes, ahí más guapo, jolín. Y este cogollo de aquí, eso y el Monsacro. Si seguimos a la izquierda, vamos a llegar al Naranco, que ya es esto primero que tenemos aquí. Todo esto y la Sierra del Naranco. Y todo de por aquí, llanera, Sierra al fondo, por ahí la Peña Mayor, ya tendríamos picos allí, por ahí el Sueve. Y bueno, aquí estos arbolucos no nos dejen ver gran cosa, a ver si nos giramos un poco ahí. Y mira, sí, ahí está, Xixón. La castaña balduna lle una de las señas de identidad del Concello de Les Regueres, como la gaita lle una de las señas de identidad de Asturias. Volver a la tierra, soy muy guapo. ¿En qué consiste? Amar y proteger lo que nos es propio. La fabada, el cachopo, los hórreos, la gaita, el xiringüelo. No la fiesta, estoy hablando del baile. La yingua, volver a la tierra. Qué guapo y qué sabio, ya lo decía Jovellanos. Ignorantes aquellos que en la tierra solo ven malezas y rastrojos. Tenía razón el paisano. Tenía razón como un santo. Quietos, que no se levante nadie. Un momentín. Tanto falar de la gaita y vamos a marchar sin sentirla. No puede ser. Maestro, dele.